alegría poder dar para Corazón por la Casa, ¿verdad que sí? Démosle un fuerte aplauso. Yo estoy súper contenta con todos los maestros y auxiliares de Grace Kids. Ya casi nos pasamos a nuestro salón de 2 años. Estamos a poquito de pasar a todos los 2 años para ese lado. Y van a tener su salón más grande, van a estar... Porque ustedes saben que los niños de 2 años no pueden estar con ninguno de nosotros, ¿verdad? Solo 2 años solitos. Pero de verdad estamos muy alegres. ¿Cuántos vinieron a aprender esta noche? Sí, estamos listos para aprender. Ok, hemos estado en esta serie de estudio bíblico y quiero ver cuántos trajeron sus notas, su Biblia. Hoy vamos a desenvainar esa espada. A ver, veo Biblias atrás. ¡Yay! Eso está bueno. Yo me traje las 2 mías. Estas son las que desayunan, comen, se llenan de café, de todo les pasa a las pobrecitas, pero están conmigo cada vez que hago un estudio, cada vez que estoy buscando de la presencia de Dios. Mi esposo dice, pero ¿para qué tanta Biblia? Con una es suficiente. Pero las mujeres somos un poquito dadas a estar buscando más, ¿verdad? Y que se vea bonita, y que con colores y que para marcarla y todo eso. Esta noche vamos a hablar de temas importantes. ¿Cuál es el contenido de este libro que es la Biblia? Así que si tú quieres anotar, vamos a hablar del contenido. Vamos a dedicar 2 semanas, esta y la próxima semana, a hablar del contenido que hay en este libro. Y básicamente, voy a hacer un repaso muy rápido. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad? Como todos ya sabemos. Y en estos libros se encuentra la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que llaman el Pentateuco o la Torá, que también tenemos libros de historia. Tengo una gráfica por ahí, tal vez el equipo de media me ayuda. Tenemos los libros de sabiduría, que incluyen la poesía y la alabanza. Y también tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Todo esto, mira, aquí está. Ok, vieras que estaba yo batallando ahorita les cuento lo que batallé con las imágenes, porque es parte de la clase de hoy. Entonces esta es la división del contenido de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros y contamos con los evangelios primero, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tenemos el libro de historia. Ahí sí me le ponen para que todos los que están tomando foto, perfecto. Entonces los libros de historia, que serían los Hechos de los Apóstoles, y algunos autores también consideran que los 4 evangelios son históricos, además de ser los evangelios. Tenemos las cartas paulinas, que no es otra cosa que las cartas escritas por el apóstol Pablo, y las cartas universales, que otros llaman las cartas no paulinas, que no fueron escritas precisamente por Pablo. Y tenemos el libro profético, que todo el mundo a veces le tiene miedo a un libro tan hermoso como lo es el libro del Apocalipsis, porque a veces lo leemos y no lo entendemos, pero para eso estamos aquí estudiando esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Y la pregunta que muchos se hacen, y que muchos gente que no conoce del Señor y que no es cristiana se hace, es: ¿y ustedes cómo saben que ese es el libro inspirado por Dios? ¿Cómo? ¿Por qué otros libros? Es que no, yo he visto otras Biblias que tienen más libros. ¿Y por qué la de ustedes no tiene todos esos libros? Vamos entonces esta noche a definir y a conocer, porque hay unos libros que sí se consideran que son bíblicos, inspirados por Dios, y porque hay otros que no están precisamente en la Biblia. Hace unas semanas nuestra pastora Mayra nos enseñó una definición de lo que es la Biblia bien hermosa, y voy a repetirla, así que si tú quieres tomarle foto también o anotarla, para que tú tengas los conceptos. No para pelear. Esto no es para que vayan y se agarren de bibliazos con la gente que no cree, ni para que empecemos a discutir con la palabra, sino para que tengamos el conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento podemos hablar con propiedad, y el Espíritu Santo nos va a respaldar cuando hablemos de ello, ¿sí? La Biblia es un libro escrito por un autor que es Dios, sobre un tema central que es Cristo y su pacto, que sirve con un propósito central, que es el amor de Dios y el amor al prójimo. Esta es la mejor definición que podemos tener de lo que es la Biblia, ¿verdad?
Otra cosa importante que debemos aprender es que durante la recopilación fue cuando empezaron a poner todos los libros juntitos. Habían, bueno, al poner los libros juntitos es como si fuera este libro grande, y de este lado tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento con todos estos libros, y por aquí tenemos el Nuevo Testamento con otros 27 libros. Hubo un tiempo en la historia del Evangelio o del cristianismo o de la reconstrucción de la Biblia donde otros escritores escribieron libros también, pero estos libros son conocidos como los libros apócrifos. ¿Me escucharon bien? Apócrifos. Otras denominaciones lo llaman los libros deuterocanónicos. Estos libros, incluso la Biblia hebrea, no los reconoce como libros inspirados por Dios, aunque los respeta porque son históricos, pero no consideran que esos libros realmente hayan sido inspirados. Entonces, estos libros no se incluyen dentro de nuestra Biblia por esa razón. Entonces, si alguna persona te dice, ¿por qué no leen ustedes de Macabeos y de aquí y de allá? Porque realmente son libros de historia y nosotros queremos recibir la palabra que está inspirada por Dios, que es realmente una palabra viva, una palabra que transforma, una palabra que enseña. Por ejemplo, otra respuesta que podrías dar es que hay libros que son muy buenos. Hay muchos autores cristianos. A mí me encanta leer y soy una de las que viene aquí alguien que trae un libro y yo salgo corriendo, yo lo quiero leer. Me gusta el libro de papel, no me gusta tanto el libro digital, me gusta el libro de papel. Y aunque son libros que son dirigidos al cristianismo, no son palabra de Dios. No sé si me explico, son muy buenos libros, pero no son palabra de Dios. Es importante reconocer que cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento nunca se contradicen el uno al otro. No hay ninguna contradicción. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles reafirman una y otra vez, citan al Antiguo Testamento dándole el valor de doctrina cristiana. Entonces, por eso hay valor en ello. Por ejemplo, si quieres anotar, anótate por ahí. Jesús utilizó el pasaje de Isaías 53, del 3 al 7, cuando empezó a leer en el templo. Estaba leyendo un libro de un profeta mayor. También en Marcos 1:44, esos anótenlos porque no los tienen en media. Marcos 1:44, si lo quieres buscar, Jesús está hablando, hagan lo que dijo Moisés, ¿sí? Entonces, siempre Jesús daba referencia al Antiguo Testamento, dándole el lugar que correspondía como palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, Santiago, uno de los apóstoles, hace referencia a Elías. En Santiago 5:17, él habla de que Elías era un hombre de la fe, que fue un profeta. Entonces, siempre el Nuevo Testamento va a respaldar y va a apoyar al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento da profecía siempre de que Jesucristo va a venir como el Mesías y que va a ser el que va a cerrar el pacto. Entonces, esto significa que tenemos libros que son canónicos. Repitan conmigo, canónico, no es mala palabra, canónico. ¿Qué significa un libro canónico? Un libro canónico es ese libro que ya pasó por toda esta revisión. El canon es una forma de medir, de revisar si un libro realmente fue inspirado o no por Dios para poder estar en el compendio de la Santa Biblia. El término canon es una raíz griega, es una palabra griega que significa regla, medida o metro. Entonces, por eso es que decimos que ya están revisados, entonces ya están canónicos, son libros canónicos.
¿Para qué, Gretel, me dices todo eso? Me estás enredando con tanta palabra extraña. Es importante. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero a mí sí me han pasado personas que me han salido con estas palabras y yo antes me quedaba, ¿y eso qué es? Y tenía que ir y buscarlo y estudiarlo para poderles dar una respuesta. Entonces no tenemos que ignorar que un libro canónico nos habla ya de la doctrina, que la Biblia es nuestra doctrina, es la palabra de Dios y que es inspirada por Él. 5 cosas principales para que noten por ahí, que el Nuevo Testamento, o al menos que todo cristiano debe conocer del Nuevo Testamento. La primera es que la iglesia primitiva, ahora sí se enloqueció esta vieja, van a decir ustedes. No, la iglesia primitiva se refiere en los escritos a los primeros cristianos, a los primeros que se convirtieron. Entonces la iglesia primitiva estaba realmente esperando un Mesías. ¿Por qué esperaban un Mesías? Porque en el Antiguo Testamento se hace referencia, hay palabra profética que va a venir uno que va a redimir, que nos va a limpiar de todo pecado, que nos va a salvar, que va a restaurar lo que el enemigo se vino a robar. Entonces, estos cristianos están esperando ese Mesías. Si Jesucristo es el que viene a cumplir todas estas profecías, ¿verdad? Porque al morir en la cruz por nuestros pecados, entonces Él muere en la cruz, resucita al tercer día y Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el que toma la autoridad en ese momento. Así que eso es lo que nosotros creemos y por eso están agregados los evangelios ya a la Biblia actual como la conocemos. Es interesante. Y apunten por ahí que el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? A ver, todos esos cristianos. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Y cómo empieza Mateo? Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús. Tal vez me entienden más si digo el árbol genealógico, que es de dónde vino, quiénes son sus papás, los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Entonces Mateo empieza de esa forma. No es coincidencia que el último libro en ese momento conocido de la Biblia hebrea era Crónicas. En los tiempos de Cristo, el último libro de la Biblia hebrea era Crónicas. Y adivinen qué. ¿Cómo empieza Crónicas? Crónicas 1, Primera Crónicas 1:1 dice: los descendientes de Adán fueron Sed, Enos, y empieza a darte ese montón de nombres. En Primera de Crónicas 1:28, anótalo si quieres después compararlo y ver en casa. Primera de Crónicas 1:28 dice: los hijos de Abraham fueron Isaac, Ismael, y ahí continúa con la letanía, diría mi marido, la letanía de nombres. Y en Crónicas 3 encontramos quiénes fueron los hijos de David. No se contradice ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la continuación del milagro hermoso y del plan de Dios para la humanidad. Entonces, la iglesia no produce doctrina. La doctrina produce la iglesia. Así es como lo conocemos en este momento. Ese es el primer paso que como hijos de Dios debemos de saber acerca de la doctrina y de la palabra, que no se contradice una a otra y que el pueblo de Dios realmente estaba esperando en ese momento un Mesías. El paso número 2 que todo cristiano debe saber es que el Nuevo Testamento se escribió en un margen menor de 100 años. Fue en un margen menor de 100 años. Es más, si Jesús no hubiera muerto a sus 33 años y resucitado y hubiera cumplido 60, hubieran habido personas
que podían decir, yo conozco a Jesús, o Jesús ya se fue para el cielo. Habían personas viviendo en ese momento que tenían 60, 70 años que dijeron, yo lo vi predicar, yo lo vi hacer milagros, yo estuve ahí. Entonces siempre se necesitaba que un escritor del Nuevo Testamento hubiera estado ahí, hubiera estado presente para poder constatar que la información que estaba escribiendo fuera real. Esto se llama el criterio también apostólico. Anoten por ahí, criterio apostólico. Es que si no fue un apóstol el que lo escribió, tuvo que haber sido alguien enseñado por ellos. Y les voy a dar un ejemplo. Lucas enseñó a Santiago y Santiago escribió un libro. Es más, en Hechos 21, anótenlo también, Hechos 21, ustedes van a poder ver cómo Pablo habla de su relación con los demás discípulos. Porque Pablo no conoció a Jesús nunca en persona, él nada más fue enseñado. Y no voy a entrar en la historia de Pablo, que es hermosa, pero si quieres hacer un estudio puedes encontrarlo en el libro de Hechos. Empieza a hablar de la historia de Pablo. Número 4, el contenido del libro de la Biblia tiene que ser consistente y congruente. No puede contradecir lo que la iglesia enseña. Si hay un libro de la Biblia o un libro que quería ser canonizado y contradecía lo que Dios había dicho, no calificaba. Y número 5, Jesús es el centro. Digan conmigo, Jesús es el centro. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Vamos a leerlo. Y ya lo tenemos en pantalla. Y dice: recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en todas sus cartas. ¿Quién está escribiendo esto? Miren, ahí lo tienen. ¿Quién está escribiendo? Pedro. Pedro está hablando y dando veracidad de las cartas de Pablo, que son palabra de Dios y son sabiduría de Dios. Entonces Pedro está avalando, como un apóstol, está avalando las cartas que escribió Pablo. Veamos otro ejemplo. Colosenses 4:16 dice así: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea, para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos también. Entonces Pablo estaba escribiendo cartas, y fue la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Tesalonicenses, pero no eran exclusivas para esas iglesias. Ahí les está diciendo: esta carta que estoy escribiendo es para que toda la iglesia repártanla, aprendan, estudienlas, para que haya crecimiento, porque en ese momento estaban creciendo la iglesia y estaban apenas recopilando todo lo que era la Biblia. Entonces, en resumidas, sabemos que es real, que no nos están metiendo gato por liebre, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es viva y verdadera, y que todas las respuestas que tienes que darle, tú ya tienes versículos para defenderte. Pero entonces, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Y en la Biblia encontramos 4 temas principales. Anota, son 4 nomás. Vamos a anotarlos, vamos a repasarlos, y ustedes van a decir: esa historia ya me la sé. Pero a veces es importante, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces necesitamos estarla leyendo, estudiando, escuchando. La primera, el tema principal de la Biblia es la creación. Por supuesto que es la creación. ¿Y por qué Dios hizo la creación? ¿Por qué nos hizo a nosotros? ¿Por qué creen ustedes que Dios, un Dios todopoderoso, un Dios que dice que los ángeles cantan aleluya, aleluya, constantemente, santo, santo, ahí nos quería hacer al hombre? Porque Dios quiere una familia. Dios quiere hijos, Dios quiere hijas que lo amen, que quieran tener una relación con Él, que estén interesados en lo que Él tenga que decir. Entonces Dios hace un jardín del Edén
y crea al hombre de barro a su imagen y semejanza, y sopla aliento de vida en él, de su propio espíritu, y plum, tenemos a Adán. Y todos sabemos que lo acuesta a dormir, le saca la costilla, saca a la mujer, y ya tenemos a Adán y Eva en el paraíso. Y les da una sencilla, muy sencilla instrucción: vayan, enseñorecen, gobiernen la tierra, pero por favor, del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y el mal, no coman. De todos los demás sí, pero de ese específico no. ¿Por qué? Porque ciertamente morirán. Viene Satanás, que es una serpiente muy astuta, y viene entonces ¿a qué? A engañar a Eva. ¿Les parece coincidencia que a veces nosotros también, que Dios nos da una instrucción, nos da una palabra, nos da una promesa, y escuchamos nosotros al enemigo y empezamos a creerle al enemigo lo que está diciendo? Entonces viene Satanás y engaña a Eva, haciéndola pensar que Dios les está quitando algo, que Dios está escondiendo algo, y come del fruto. Y ahí mismo se llama lo que es la caída del hombre, que es el segundo punto, lo que es la desobediencia, que la encontramos en Génesis 3. Muchas versiones de la Biblia a Génesis 3 lo titulan como la caída del ser humano, que es la Nueva Versión Internacional, así le dice. Reina Valera le dice la desobediencia del hombre, y la Nueva Traducción Viviente dice el hombre y la mujer pecan. Entonces entra el pecado, que es el segundo tema importante de la palabra de Dios. Y para entender qué es el pecado, porque todos sabemos que es el pecado. Pecado es mentir, ¿verdad que sí? Pecado es robar, pecado es adulterar, pecado son borracheras, eso es pecado, eso es lo que dice la Biblia. Pero vamos a 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4 dice lo siguiente: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. La definición de pecado es vivir sin ley, vivir sin dirección, desobedecer la instrucción de Dios. Cuando hace unas semanas Lina y Alberto nos explicaban que la Biblia tenía diferentes traducciones, que tenían que sacar el significado a la época actual, porque la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, ¿verdad que sí? Entonces, en este versículo, la palabra desobediencia era la palabra anomia. Era una palabra griega que significa anomia, y esta palabra específica significa desobediencia a la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento la anomia se describe como el tormento que vivía Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. También esa palabra sale en 2 Tesalonicenses 2:7-8, cuando habla de la maldad que hay en el mundo. Es una anomia en el mundo, es una anarquía, es un desorden. Entonces, el vivir sin ley, el no respetar la ley de Dios y la desobediencia es pecado, iglesia. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos parece, como me parece, lo que yo creo, antes de someternos a la palabra de Dios. Y estamos viviendo en este estado de anomia, un estado fuera, en desobediencia a Dios. Y entonces, ¿qué sucede en el mundo? Adán y Eva en este estado de anomia, en este estado de naturaleza pecaminosa, porque ya estamos separados de Dios. El pecado es separado de Dios completamente, de nuestro Creador. Vienen y empiezan a tener hijos, y todos estos hijos que hemos nacido, porque nacimos, estamos completamente ligados bajo una naturaleza pecaminosa. Por eso es que, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y Dios, conociendo esto, Dios sabiendo que hemos perdido
una vida eterna, que no tenemos vida espiritual, que aunque podamos vivir, Adán y Eva vivieron muchos años, o nosotros podamos vivir muchos años, si morimos físicamente y no hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador y perdonador de mis pecados, por ejemplo, no tendría yo acceso al cielo, porque ya estoy muerta espiritualmente. Esa es la importancia de que la gente acepte al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta los domingos, que la gente llegue aquí y pueda reconocer a Jesucristo como el perdonador de sus pecados. ¿Para qué? Para que lo reciban y reciban la vida eterna. Ese es nuestro objetivo ahora como creyentes. Y el número 3 es que Dios dijo: necesito un plan de redención. Necesito un plan, necesito hacer pactos con estos hombres y estas mujeres porque están totalmente desordenados. Y entonces Dios empieza a hacer pactos con Adán y empieza a hacer pactos con Noé. Pero los pactos más importantes y los que quiero hablar son el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. ¿Por qué el pacto de Abraham? Porque Abraham le dijo: te haré una gran nación, multiplicaré la tierra, yo haré que Dios te va a bendecir. Y lo hizo padre de naciones. Dios siempre cumple sus promesas y sus pactos. Con Moisés, Dios cumple el pacto con su pueblo a través de un hombre como Moisés, que si se recuerdan, Moisés fue el que libertó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde Faraón los tenía ahí sufriendo, los tenía encerrados, los tenía pasando mal. La historia del pueblo de Israel junto con Moisés es una representación, un ejemplo de lo que nosotros mismos vivimos y hemos vivido a través de Jesucristo. Moisés sacó al pueblo de Egipto para llevarlo al monte Sinaí para conocer al Señor. Jesucristo nos saca a nosotros de una vida de pecado, de una vida de tristeza, de una vida de opresión, donde nuestras mismas actividades, nuestro mismo pecado nos ha tenido amarrados, y Jesús nos lleva y nos presenta al Padre. Eso es lo que hace Jesús. Nos presenta y quita ese velo. Dice que ese velo se rompe y ahora tenemos una comunicación directa con el Padre. La autoridad que tiene Satanás sobre las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador es la misma la autoridad que rige este mundo. En Lucas 4 del 5 al 6, y no quiero darle mucha atención al diablo, porque siempre termino peleando con el diablo. Hoy no quiero hablar de Satanás ni quiero pelearme con él, pero tengo que mencionar que la autoridad ya le fue arrebatada, ¿sí? Entonces vamos a leer en Lucas 4 del 5 al 6. Entonces el diablo, está hablando que llevó a Jesús, fue la tentación de Jesús, lo llevó a la parte más alta y desplegó ante él todos los reinos que hasta ese momento existían, y le dijo: te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo: porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¡Wow! ¡Qué diablo más atrevido! ¿Cómo que son tuyos los reinos y las autoridades? ¿Quién te lo dio? ¿Quién le dio la autoridad a Satanás? Adán y Eva. Adán y Eva tenían la responsabilidad de gobernar el mundo, en ese momento de mantener ese cielo en la tierra que Dios les había dado, ese Edén. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron a Dios. En ese momento le entregaron la autoridad a Satanás. Por eso es tan importante, iglesia, es tan importante lo que Jesús vino a hacer. Porque no solamente fue: oh no, yo morí, vas al cielo. No, Él vino a arrebatarle la autoridad a Satanás. Él vino a quitarle toda autoridad sobre tu vida. Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Sobre mi vida, sobre tu vida. Vino a llevarse toda enfermedad, vino a llevarse todo dolor. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Recuerdan cuando les dije que Mateo empezó con la genealogía de Jesús? Que Jesús, hijo descendiente de Abraham, hijo de David. ¿Por qué?
Porque Dios necesitaba cumplir su pacto. Necesitaba nacer de una virgen. Y esa virgen era descendiente directa de David, descendiente directa del linaje de Abraham. Dios cumple siempre sus pactos. No tengas duda que lo que Dios te ha prometido, Dios la va a cumplir. El problema es que como pueblo de Israel, la otra parte del pacto somos nosotros los que no lo cumplimos. Dios sí quiere cumplir, Dios sí quiere estar ahí, Dios sí quiere contestar. Pero así como el pueblo de Israel cuando les trajeron las tablas de la ley y Moisés bajó feliz de ese monte Sinaí para decirles: vamos a conocer a Dios, vamos a servirle a un Dios todopoderoso, el pueblo dijo: ay no, preferimos nuestras costumbres, preferimos nuestra forma. Eso hizo el pueblo de Israel. Pero Dios aún así cumplió su pacto, porque su amor por la humanidad es tan grande que no importa cuánto nos equivoquemos, no importa cuánto desobedezcamos. Y quiero decirles esto con mucho cuidado. O sea, no es que que va a abundar la gracia sobre la gracia, que va a abundar, porque así es Dios. Dice que entre más pecado cometía el pueblo, más abundaba la gracia de Dios sobre su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos que tomar esas decisiones? A mí me confrontó, y les voy a contar lo de la anécdota me quedan 5 minutos, ya cierro. Pero me parece bien importante. Cuando estaba haciendo la prédica, estaba tratando de bajar esos PDFs para enseñárselos, esas imágenes, y enseñárselas, y no podía, porque tenía una suscripción. ¿Cuántos tienen muchas suscripciones y hemos empezado a cancelar por paz financiera? Pues fue una de esas suscripciones se me fue en el momento en que yo estaba en paz financiera cancelando suscripciones y mandando cartas y que no me cobren y tararara. Cuando llegué a bajarla y no podía, y yo decía: pero ¿por qué no puedo? Y me dijeron: ya, porque no estás suscrita. Por $11.99 al mes vas a poder nuevamente agarrar tus imágenes. Y yo: ¡uy! Ellos cumplieron su pacto, ¿sí? Ellos tenían la imagen ahí para mí. ¿Quién no había cumplido su parte? Yo no había cumplido mi parte. Dios está ahí. Dios tiene la suscripción del cielo lista para nosotros. Tiene la suscripción de una vida de gozo, de un reino de los cielos aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos que estar suscritos a su pacto. No sé si el ejemplo fue muy niño, pero para mí fue muy importante. Y yo: sí. O sea, sí, Señor, yo quiero estar suscrita a ti. Ok. Entonces, el punto número 4, porque ya tenemos que Jesucristo viene, que Jesucristo muere en esa cruz, que resucita al tercer día, que sube nuevamente al trono, se sienta a la derecha del Padre, que nos envía el Consolador. Y esta es la parte más importante, que es la restauración. Tenemos la restauración en este libro. Entonces tenemos que los temas más importantes de este libro son la creación, el pecado, la caída del hombre. Tenemos los pactos del Señor, ese cumplimiento de promesas, y la restauración del hombre. Y no termina ahí. Esos son los 4 más importantes. Pero lo que tú puedes hablar y las buenas nuevas que tú puedes llevar a otras personas, contándoles que sí vino un Jesús, que sí es real, que sí Dios te ama, que Él quiere que todos estemos suscritos para ir al cielo. Porque el infierno nunca fue pensado, iglesia, para la humanidad. Dios ama tanto al hombre. Dios nunca pensó el infierno para nosotros. El infierno fue pensado para Satanás y sus demonios. Pero el diablo odia tanto lo que Dios ama. Es una aferración lo que tiene por lo que Dios ama, por sus hijos, que quiere llevarse a cuantos pueda para el infierno también.
Y es ahí donde por medio de la restauración de Jesucristo nosotros tenemos que empezar a hablar y a llevar las nuevas buenas de ese mensaje de salvación a otros. Y como el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, el Espíritu Santo va a dar certeza, va a dar la convicción. Por eso se dice que tenemos que sembrar esa semilla, que no importa que nosotros no veamos el crecimiento. Puede ser que tú dejas la semilla en una persona y otro sea el que venga, riegue y la traiga a la iglesia de la manita. No importa, pero siempre tenemos que hablar de ese mensaje de Dios, de ese mensaje de Cristo, para cuando Él vuelva, porque va a volver. Va a volver. Yo no sé cuántos se emocionan. Yo me emociono. Yo me emociono de pensar cuando dice la palabra de Dios que Él va a posar su pie sobre ese monte. A mí se me eriza la piel, se me hace chinita. Y yo digo, Señor, yo no sé si vengo contigo o me voy ese. O sea, yo no sé dónde voy a estar, en qué momento. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos donde la gente está aceptando más al Señor Jesucristo. Donde aún el pueblo judío va a empezar a aceptar a Jesucristo como el Mesías. Y para eso es que estamos haciendo iglesia. Para eso. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero ánimo, iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros. Nos consuela, nos ayuda, pero lo más importante que dijo Jesús fue: nos empodera. Estás empoderado. Tú en tu casa estás empoderado. Y cuando habla la Escritura de qué va a pasar en los últimos tiempos, déjenme nada más leerles este pasaje que está en Apocalipsis 21 del 1 al 2, y dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, una nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Somos la novia de Cristo. Somos esa iglesia que va a encontrar sin mancha y pura para su regreso. No eliminemos la ley. No es en ley, es en gracia. No medimos, no daremos nunca la medida para poder cumplir la ley, pero a través de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo vivimos cada día para poder llegar a esa estatura del Señor. Buenas noches.